Bueno, este año las jornadas sobre de Ikuspegi Biltzen se centran en el tema de hijos e hijas de personas inmigrantes. Entonces, desde Ikuspegi hemos hecho una ponencia que ha sido computar de una nueva manera, a través de un nuevo método, lo que sería la población de origen extranjero. ¿Eso cómo lo hemos hecho? Bueno, hasta ahora se computa la población de origen extranjero teniendo en cuenta o su nacionalidad o su lugar de nacimiento, ¿no? Su lugar de nacimiento, es decir, si han nacido en el extranjero o si han nacido aquí. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que con los hijos e hijas de personas inmigrantes, muchos ya han nacido aquí. Entre el 2001 y el 2012 han nacido 30.000 hijos e hijas de madres extranjeras en Euskadi, y esa población no aparece en las estadísticas porque han nacido aquí, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido calcular la población a través de la nacionalidad o el lugar de origen de su madre y su padre. Y esto nos da un dato muy diferente, es decir, en el año 2011 había unas 145.000 personas de nacionalidad extranjera, unas 185.000 personas de origen extranjero, es decir, que han nacido en el extranjero, pero con esta nueva forma de computar, en 2011 el dato es que en Euskadi hay 201.000 personas que tienen o una madre o un padre o madre y padre de origen extranjero. Esto lo que nos viene a decir es que el porcentaje de inmigración y descendentes de la inmigración extranjera se situaría alrededor del 9,5%.